podemos decir que los cuidados paliativos son la respuesta al sufrimiento humano. ¿Qué es la sedación paliativa, no? La sedación paliativa es inducir el sueño del paciente con los fármacos adecuados y en las proporciones necesarias para aliviar un síntoma refractario. Los auxiliares que lavan a los pacientes tienen una labor primordial. Diría que casi más importante que la médica, ¿eh? La delicadeza al tratar a la persona en su desnudez, ¿no? En su higiene, en el cuidado de una herida, en adecuar la posición. La delicadeza ahí es una cosa imprescindible, ¿no? El paciente no solo tiene dolor físico, ¿no? Tiene dolor espiritual, tiene dolor afectivo, tiene dolor social. Es verdad que hay mucha población y por lo tanto no llegamos. De aquí a 2050, si no ponemos los medios ahora, va a ser muy difícil sostener. Si una sociedad vive de espaldas a la muerte, pues no hace mucho caso de estas cosas, ¿no? El 99% de la población no piensa en esta cuestión. ¿Qué significa? Pues la gente está más preocupada de vivir que de morirse, ¿no? Ningún paciente se muere sin saber que se está muriendo. Indudablemente el sentido de la trascendencia y la fe son una ayuda inestimable, ¿no? Son una suerte. No hemos nacido para morir, hemos nacido para algo más. Hay una ley que regula la eutanasia desde hace 5 años. Me gustaría una opinión como médico de esta ley. Al día siguiente de promulgarse la ley, la Organización Médica Colegial, es decir, el organismo que aglutina a todos los colegios de médicos de España, emitió un comunicado poniendo de manifiesto que a los médicos en ningún momento se les había consultado sobre el desarrollo de esta ley. O sea, es una cuestión que no debería estar en la medicina. Es decir, en la medicina nunca estuvo y nunca formó parte provocar la muerte de los pacientes, ¿no? Bienvenidos de nuevo al podcast La Bitácora. Hoy está con nosotros Borja Montero Sánchez del Corral, médico, médico en medicina familiar y comunitaria, experto, ¿no? Con dedicación a los cuidados paliativos. Tiene un máster en esta especialidad y un máster en bioética y también es profesor de bioética del final de la vida. También es miembro de la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y hoy vamos a hablar de la vida, de la muerte y de muchas más cosas, ¿no? Por poner un poco de contexto, ¿no?, al podcast, ¿qué es lo primero que hay que decir? Que hablamos poco de la muerte, no es un tema que esté en la conversación y en el relato diario, ¿no? Hemos sacado la muerte de la casa, la hemos llevado al hospital, la hemos convertido en un asunto técnico, un asunto de máquinas, de tecnología, de protocolos, de estadística. Y al hacerlo hemos dejado de mirarla como lo que es la última etapa de la vida de todos nosotros. Y sin embargo, pocas decisiones definen tanto a una sociedad como la forma en la que trata a sus miembros más frágiles, al que está naciendo, al que envejece solo, al que se enfrenta a una enfermedad que no tiene cura. Y en España, ¿cómo está la cosa? Pues el debate está más vivo que nunca. Desde hace 5 años contamos con una ley de eutanasia, mientras los cuidados paliativos siguen siendo, para buena parte de la población, un recurso desigual que depende del lugar donde uno vive o de los medios y de recursos que tenga. En medio de esa tensión se están haciendo algunas de las preguntas más difíciles que existen. ¿Qué quiere decir morir con dignidad? ¿Hasta dónde llega la libertad de un paciente? ¿Dónde está la frontera entre acompañar y abandonar? ¿Entre cuidar y prolongar el sufrimiento? Bueno, creo que tenemos por delante un rato de conversación con el doctor Montero que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a marcar el terreno de juego. Explícanos, ¿no?, qué son los cuidados paliativos, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de esta cuestión que llevamos? Yo creo que recientemente, yo cuando era más joven, no recordaba hablar de cuidados paliativos, pero yo creo que hace, no sé, quizá 15 o 20 años que lo estamos subiendo a hablar mucho. Pero vamos a oír al experto, Borja. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Y esto también. El móvil no. Esto es lo bueno de tener. Fenomenal. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a La Bitácora, ¿no? Sí, Bitácora. Que de alguna manera es un nombre muy adecuado, ¿no? Porque tiene que ver con el rumbo de los barcos, ¿no? Exacto. Con la singladura que se pretende hacer. Y bueno,
me preguntas qué son los cuidados paliativos. Bueno, podemos decir que los cuidados paliativos son la respuesta al sufrimiento humano. Y no es porque lo diga yo. Esto, quien lo vio primero de un modo preclaro fue Cicely Saunders, que fue primero enfermera, después trabajadora social y por último médico, inglesa, fallecida ya después del año 2000, o sea, con una larga vida, que en Inglaterra vio claramente que el sufrimiento humano necesitaba una respuesta, ¿no? ¿En qué contexto se movía Cicely? Cicely, que tenía una gran inquietud por el dolor humano y por el sufrimiento, tenía vocación de enfermera y como tal se formó cuando en aquella Inglaterra ser enfermera no era no solo ningún plato de gusto, sino algo que socialmente no estaba nada bien visto, ¿no? Era como una profesión un poco de segunda, alguien que se dedica al cuidado de los demás y en unas circunstancias complejas, ¿no? En aquel entonces, con una medicina pues muchísimo menos desarrollada que ahora, ¿no? Cicely trabajaba en el ámbito de hospice, de hospicios, donde había multitud de enfermos en salas comunes con patología variada, que tenían enormes sufrimientos, dolores con mal control, situaciones vitales complejas, dolor, soledad. Y Cicely se sintió llamada profundamente a aliviar el sufrimiento de estas personas, ¿no? Tan es así que, bueno, resumiendo muchísimo, ¿no? Porque cuenta en su biografía, se cuentan muchísimas historias sobre su actividad en aquellos hospice, el contacto con un paciente concreto, un polaco con el que tuvo una relación muy estrecha, llamado David Tasma. Pues David le legó lo poco que tenía, ¿no? Que eran 500 libras, diciéndole: yo seré una ventana en tu edificio, ¿no? En aquello que tú pretendes formar, porque Cicely le hacía partícipe de sus ideas sobre cómo cuidar a la gente, ¿no? Entonces, cuando pasado el tiempo se consiguió construir St. Christopher's, que fue el primer hospice de Cicely, allí estaba una ventana, y está una ventana dedicada a David Tasma. Y en aquel hospice la gente contaba cómo, volviendo de los lugares o de los hospitales donde estaban, encontraban un hogar, es decir, un espacio que se había diseñado como un hogar, con confort, con ventanas, con un estupendo jardín, y donde Cicely, con un equipo importante que investigaba y que trataba a estos pacientes, conseguía quitarles el dolor. Y algunos cuentan cómo se sentían libres, ¿no? Y decían: he vuelto a vivir, ¿no? He venido aquí, me tratan muy bien, me cuidan de maravilla, me han quitado el dolor y me ayudan, ¿no? Cicely tenía una profunda convicción espiritual, y así lo trasladaba también a los pacientes, de manera que veían con esa trascendencia a la que tú aludías en la presentación, ese momento tan importante del ser humano, que es afrontar el final de la vida. Hay una de las cuestiones, yo no conozco este tema, me encanta porque todo lo que veo que se está haciendo pues es un avance en humanidad, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y veo que cuando, bueno, yo recientemente pues he tenido familia, ¿no? Mi madre y otras personas que he visto que les han atendido con cuidados paliativos, me sorprendió muy gratamente ese cuidado que tuvieron en los últimos, el último tramo de su vida, ¿no? Y para la familia pues fue una alegría, ¿no? Y una tranquilidad ver que estaba muy atendida, muy cuidada, ¿no? Pero yo creo que si preguntáramos fuera sobre este particular, yo creo que es un desconocido. A mí me da la impresión, ¿no? No sé si tú compartes esta opinión de que si hiciéramos una encuesta de qué son los cuidados paliativos, ¿tú crees que la gente conoce lo que se está haciendo allí? Creo que tienes razón. Muy probablemente muchísimas personas no lo saben, ¿no? Es más, se tiende a ver medicina paliativa como final de la vida, como sinónimo de muerte, prácticamente, ¿no? Y indudablemente tratamos a pacientes al final de la vida, pero también tratamos otros que no están al final de la vida. Eso es importante dejarlo claro. Claro, y además donde la medicina paliativa aporta una visión integral de la persona, ¿no? Con muchísimos problemas alrededor de la enfermedad, y nos permite tratar muchas esferas que, de no hacerlo, luego suponen un problema. Por ejemplo,
ahora estamos haciendo muchísimo hincapié en la planificación anticipada. Es decir, es tan importante que los pacientes sepan lo que les pasa, que tengan una idea aproximada del pronóstico y en ese contexto que nos transmitan y nosotros les ayudemos a ver, según sus valores y sus preferencias, qué actitud sería mejor para ellos, ¿no? Porque a veces se plantean, claro, ahora tenemos una capacidad intervencionista enorme, ¿no? Y podemos hacer muchísimas cosas para tratar a los pacientes, pero es posible que algunos pacientes no quisieran someterse a ellas, por las razones que fueran, ¿no? Por las circunstancias de la enfermedad, por la edad, por una preferencia personal en la que el paciente claramente puede elegir entre hacer o no hacer, ¿no? En este sentido, es decir, la medicina paliativa abarca mucho más, pero creo que es verdad que es muy desconocida, ¿no? Muy identificada solo con la muerte y muy desconocida en su gran riqueza. Ahí, cuando estaba yo preparando este podcast, o sea, muchas veces hay gente que no tiene claro, ¿no? Que si es distinto el tratamiento de cuidados paliativos, que a veces implica eso, dejar de tratar la enfermedad de la paciente. Es decir, cuando está alguien en esta situación, se le sigue tratando con toda la cobertura que tiene medicina, ¿no? Acláralo porque he encontrado gente que como que tenía esta confusión de que, bueno, ya es que no se hace nada, pero no se le trata la enfermedad, aunque a él se le trata personalmente, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. No sé si me he explicado. Sí, no, yo perfectamente, porque ciertamente, o sea, los pacientes que tenemos en el hospital, nosotros actuamos como un equipo consultor. Es decir, los pacientes están a cargo de otra especialidad, puede ser oncología médica, cardiología, neumología, neurología, medicina interna, y nos avisan por la complejidad del paciente, ¿no? Por lo tanto, los pacientes están en un tratamiento concreto, en la patología fundamental que tienen, y nosotros actuamos como una parte que pretende ayudar al cuidado y al control de síntomas del paciente, ¿no? En este sentido, tenemos pacientes que hemos seguido años, ¿no? Años. Con mucha necesidad de cuidados porque son a veces pacientes con mucha, digamos, pérdida de capacidad funcional o en el caso de pacientes con cánceres con mucho dolor, porque afectan a estructuras que son muy dolorosas, donde en conjunto con los otros equipos acabamos consiguiendo la mayor parte de las veces que el paciente esté con muy poco dolor, ¿no? Y que pueda tener una vida muchísimo mejor, ¿no? Y hacer muchas más cosas. De manera que, efectivamente, la medicina paliativa no es solo la medicina del final, sino una medicina que decimos está integrada, ¿no? Debe estar integrada porque nos ayuda a planificar y a tratar mejor. Entonces, ya por dejarlo ya establecido, ¿no? Y romper el mito, ¿no? Que los cuidados paliativos la unidad de los cuidados paliativos no es ese sitio donde se va a morir en buenas condiciones, ¿no? Eso ya, por lo que dices, está descartado, ¿no? Me gustaría ahora que hablemos un tema, pues lo que es ahora todo el día estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Que dices, yo soy de una familia de médicos y a veces dicen, pues hay gente, pues yo que sé, te sale un cáncer que, como tú decías hace un momento, pues es terminal. Y dices, pues es terminal porque el pronóstico pues es de unos meses o 2 años máximo, lo que sea. Y en esos 2 años conseguir la mayor calidad de vida, ¿no? Esto me imagino que estarás todo el día con el término. Entonces, ¿qué significa calidad de vida para una enfermedad incurable? ¿Qué es lo que te lo define exactamente? Como parte del médico humanista que está intentando que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, ¿qué es lo que le estamos dando para que tenga una calidad de vida adecuada? Yo creo que también es una pregunta súper importante y además difícil de contestar, porque la calidad de vida es una cuestión enormemente subjetiva, aunque tiene algunos matices claramente objetivos, ¿no? Es decir, la calidad de vida implica sobre todo evitar el sufrimiento que es abordable, ¿no? O sea, el sufrimiento no se puede eliminar completamente. El sufrimiento es inherente a la vida. Nos llega en un momento o en otro, no solo con la enfermedad, sino con tantas cosas, ¿no? Un despido mismo pues causa un sufrimiento importante, ¿no? En calidad de vida, el paciente nos tiene que decir qué es lo que querría, sobre todo, ¿no? Hay pacientes que su principal interés es estar en su casa, en donde ellos nacieron, por ejemplo, ¿no? O donde viven. Y para eso hay que hacer un esfuerzo importante de adecuación de la casa,
digamos, de ayuda de auxiliares o de operatividad de una grúa o de oxígeno domiciliario, serie de cosas, ¿no? Por lo tanto, la calidad de vida está vinculada a lo que el paciente necesita para estar bien, ¿no? Y también tiene que ver con lo que los profesionales podemos ayudar, porque no es raro que los pacientes entren en la consulta con un síntoma o con una percepción muy negativa, que nos digan que no quieren seguir adelante, que no pueden más, pero de nosotros no esperan una respuesta afirmativa a esa petición, sino lo contrario. Esperan una salida, esperan una esperanza, valga la redundancia, ¿no? Esperan que nosotros les aportemos algo que les reconozca como personas. Hace poco nos ocurría con un paciente muy, muy enfermo, que sabía que estaba muy enfermo y que le quedaba poco tiempo de vida, pero valoraba enormemente que uno de los parámetros del análisis hubiera salido mejor, ¿no? ¿Y por qué es eso, no? Porque la razón te dice, bueno, yo estoy muy enfermo, pero tener esa prueba mejor implica un reconocimiento de tu propio ser, una reivindicación de tu vida, de tu valía, de tu importancia, ¿no? De lo que los profesionales apreciamos a esa persona, ¿no? Es decir, es una singularidad tuya que es reconocida por los otros y alentada. Es decir, que con mucha frecuencia los pacientes, hace poco nos decía uno, vosotros me dais esperanza. Y no es que nosotros le diéramos un falso pronóstico o una idea, digamos, no realista de lo que le pasa, sino simplemente un ánimo para vivir lo que estamos viviendo, ¿no? No vivir en el futuro, vivir ahora. Esto, claro, llevamos un rato hablando de lo que es el tratamiento del dolor, el tratamiento del sufrimiento. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? O sea, ¿en qué os enfocáis? ¿Vamos a quitarle el dolor? ¿Vamos a que tengan una estancia más agradable en el hospital o en la casa? ¿Cuál es vuestro principal foco? El principal foco del equipo, que esto es muy importante, aprovecho para decirlo, ¿no? Nosotros somos un equipo de cuidados paliativos, formado por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicooncólogos, y participamos, auxiliares también, y participamos con otros equipos en el tratamiento del paciente, ¿no? Digo que es muy importante el equipo porque estas circunstancias precisan todos esos ojos para tratar a la persona, ¿no? Y un montón de actividades, de acciones que hace cada uno del equipo, porque por poner un ejemplo, los auxiliares que lavan a los pacientes tienen una labor primordial. Diría que casi más importante que la médica, ¿eh? Es decir, cómo la delicadeza al tratar a la persona en su desnudez, porque al final los auxiliares ayudan a alguien que está completamente desnudo, ¿no? En su higiene, en el cuidado de una herida, en adecuar la posición. La delicadeza ahí es una cosa imprescindible, ¿no? Y claro, tiene un peso específico para los pacientes enorme. Es una labor diaria que hay que hacer todos los días a una hora concreta y en unas circunstancias muy adversas, ¿no? ¿Qué hacemos como primera medida? En la primera valoración del paciente, que tenemos la inmensa suerte de tener un gran hueco de tiempo, hacemos lo que llamamos una valoración global o integral del paciente y nos guiamos por una escala que se viene usando desde hace décadas, que se llama ESAS, que contempla los síntomas fundamentales que el paciente puede tener en su circunstancia, ¿no? Que son dolor, disnea o fatiga, insomnio, depresión, ansiedad, y todo ello lo valoramos con una escala que tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Escala visual analógica, que es simplemente de 0 a 10, ¿no? Con eso nos hacemos una idea de cómo está y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Por supuesto, también se contemplan cuál es su situación social, con quién vive, quién le cuida. Hay personas muy solas, ¿no? Otras personas que están acompañadas, pero a lo mejor con dificultad familiar. Personas a lo mejor que vienen de otro país y que ni siquiera hablan el idioma, ¿no? De manera que valoramos todo eso, valoramos también en una parte, se ha hecho un trabajo hace poco
en nuestro hospital sobre la dificultad económica, es decir, añadir un ítem a esa escala de síntomas que es la dificultad económica, porque algunos pacientes tienen verdaderos problemas para, pues si están desplazados de su ciudad de origen, para poder vivir en nuestra ciudad y a la vez cuidar del paciente y comer todos los días, ¿no? De manera que lo que hacemos es ver todo el paciente, ¿no? Cicely, volviendo a Cicely Saunders, uno de los términos que acuñó es el de dolor total, ¿no? El paciente no solo tiene dolor físico, ¿no? Tiene dolor espiritual, tiene dolor afectivo, tiene dolor social, ¿no? Todo eso a veces es un complejo enorme, ¿no? y difícil de desbrozar, porque las personas también tienen sus reservas y no es fácil reconocer que tienes dificultad económica, por ejemplo, ¿no? Hay una... a mí, bueno, coincido que yo voy a foros, organizo foros y asisto a foros de médicos donde se tocan mucho de estos temas de salud pública, pero sobre todo de asistencia sanitaria. Y claro, me gustaría saber cómo está la situación en España, donde tenemos una sanidad pública y universal. Y esto, pues, claro, que lo que estás contando tú, dices, bueno, es un relato precioso, a mí me lo parece, pero claro, al hablar de tantos profesionales para un número determinado de personas y siempre están con el tema de la limitación de recursos, ¿qué cobertura tiene esto en la sanidad? O sea, habla un poco de cómo es la situación en este momento de los paliativos en España, en la sanidad privada, en la sanidad pública y en general, ¿no? Es verdad que, como todo, la medicina paliativa necesita mucho desarrollo, ¿no? Hace muy pocas fechas se ha editado un atlas de cuidados paliativos en la zona Europa, que lo ha hecho el Grupo Atlantes de la Universidad de Navarra, que es un estudio sensacional, donde se valoran con una serie de indicadores muy concretos cómo son los recursos de cada país de la zona euro. No es solo Unión Europea, ¿no? Zona euro implica más parte del continente, ¿no? Como las repúblicas bálticas o incluso Rusia, ¿no? Y en el dibujo se establecen un poco los estándares que la Asociación Europea de Cuidados Paliativos reconoce como los mejores o los más deseables para los países, y España está en la media europea, pero muy por debajo de los estándares. Es decir, si el estándar de la Europea de Paliativos dice que debería haber 2 equipos de cuidados paliativos por cada 100.000 personas, uno domiciliario y otro hospitalario, nos quedamos en 1. Estamos hablando en general. En general, en España. En general, sí. no de la sanidad pública ni de la privada, sino en general. O sea, en general, exacto. O sea, ahí mezclaríamos ambas porque hay recursos de los dos lados. Es verdad que en la sanidad pública se ha desarrollado mucho más. Es decir, que desde el año 2000 para acá ha habido, sobre todo en la primera década, hasta el 2010, ha habido un poco un boom de desarrollo de las unidades de cuidados paliativos, sobre todo las domiciliarias y luego las hospitalarias, ¿no? Yo, si mal no recuerdo, creo que todos los hospitales, los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid tienen todos unidad hospitalaria de cuidados paliativos. No estoy seguro, pero desde luego muchos de ellos la tienen, ¿no? Los grandes. Y los equipos domiciliarios, cada área sanitaria tiene 1 o más equipos domiciliarios, ¿no? Es verdad que hay mucha población y por lo tanto no llegamos, ¿no? Esto nos lo dicen nuestros compañeros de los equipos domiciliarios, nos dicen que no llegan, que no dan abasto. Están desbordados. Eso es. Llama la atención que digamos, los responsables políticos no se den cuenta de un hecho tan trascendente como este, no solo por lo que decías al principio también de lo trascendente del momento, sino porque ya está bastante demostrado, hay bastantes estudios que demuestran que la medicina paliativa es muy capaz de ahorrar recursos, es decir, no solo de adecuar lo que el paciente necesita, que es lo más importante, ¿no? O sea, lo primero es lo que el paciente necesita, luego hablamos de adecuación, ¿no? Pero una vez que se ha visto las circunstancias del paciente y lo que necesita, está claro que la medicina paliativa evita ingresos, evita estancias hospitalarias, que es lo más caro, ¿no? Y mejora el confort del paciente y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Es mucho mejor estar en casa Exacto. que en el hospital, esto no hay duda, ¿no? Luego hay circunstancias, no hay personas que pues, por ejemplo, un matrimonio mayor, en la que el enfermo es el marido y la mujer le atiende,
pues claro, no puede con él, no puede ocuparse de hacer la comida, de cuidar al paciente, de ayudar a cambiarle o de darle la medicación. Y por lo tanto, ahí se entiende más que necesiten un recurso hospitalario o de cuidados intermedios, ¿no? Pero, en definitiva, es curioso que siendo algo que puede beneficiar mucho también a los recursos económicos, pues sigue siendo muy costoso que se nos haga caso, ¿no? Que lo vemos claro y que decimos, oye, esto habría que mejorarlo. Y he de decir, habría que mejorarlo mucho en la atención primaria. La atención primaria de salud es el suelo donde se apoya la sanidad. Y los médicos de familia están muy olvidados. Tienen pocos recursos, mucha saturación y luego, claro, si tienen pocos recursos, pues poca capacidad para resolver cuando están perfectamente preparados para hacerlo, ¿no? De manera que los cuidados paliativos generales los podrían hacer y los hacen, de hecho, ¿no? Muchos de ellos muy bien, pero claro, necesitan apoyo, necesitan recursos, ¿no? En fin, si esto sirve para que, como una llamada de atención, para potenciar cosas que vendrían muy bien, pues bienvenido sea. Sí, yo, a mí es un tema que estoy escuchando últimamente, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que cuál es la situación ahora, ¿no? Pues primero que vivimos más, ¿vale? Que la media de edad estamos envejeciendo, ahora tenemos inmigración, pero si no fuera por ese efecto, pues tendremos más edad. El porcentaje de enfermos crónicos pues es enorme. Como tú dices, atenderlos en hospitales es carísimo, ¿no? Es mejor que estén en sus casas. Pero claro, estamos llegando a un contexto donde vamos a estar. Pues el otro día me decía alguien, ¿no? Pues creo que la mitad de la población a partir de los 60 años está medicada, ¿no? con enfermedad crónica y además con un coste importante, ¿no? De eso. Pero es mejor que estén en su casa, atendidos por equipos multidisciplinares que están atendiéndoles y tal. Y eso, por lo que estoy palpando, pues hay gente que lo ve y gente que no. Y entonces, pero creo que vamos hacia eso, ¿no? Pues al final, pues hay gente pues que, bueno, pues que tendrá una diabetes pues será hipertenso, o tendrá una enfermedad con dolor que tendrá que estar cuidado, y eso, pues los paliativos serán importantes, pero claro, teleasistido, ¿no? Por así decirlo. Me parece a mí, no lo sé, esto yo no sé cuál es tu punto de vista. No, entiendo que esto lo cubre también los paliativos, ¿no? Bueno, claro, la medicina paliativa, que en ese modelo integral que veíamos, ¿no? Que no es solo al final, sino que está apareciendo poco a poco a lo largo de la enfermedad del paciente, tiene un papel, lógicamente, ¿no? Hay que definir bien cuando el equipo de paliativos entra como a ser más importante o más fundamental en el paciente, en el seguimiento del paciente. Pero indudablemente lo que ya sabemos, y para esto la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hizo una monografía sobre cronicidad avanzada, esto que tú acabas de decir, ¿no? ¿En qué consiste eso? Consiste en comprender que los cuidados paliativos que nacen un poco alrededor, sobre todo del cáncer terminal, del cáncer avanzado, ¿no? Con muy pocos medios para tratar y muchos síntomas, están evolucionando, la patología está evolucionando hacia una proporción cáncer-no cáncer de cáncer 1/3, 2/3 no. Por lo tanto, los equipos de cuidados paliativos cada vez vemos más patología no oncológica, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, vale. Enfermedades neurodegenerativas, cuadros que más viven muchísimo más tiempo, donde la predicción de supervivencia es más difícil, o sea, más difícil en el sentido de menos afinable que en el paciente con cáncer. ¿No? El paciente con cáncer, viendo la evolución, las pruebas diagnósticas y cómo se desarrolla la enfermedad, nos cuesta menos un poco estimar, ¿no? Bueno, estamos en una situación ya de últimas semanas, últimos meses, ¿no? En la patología crónica avanzada, un paciente puede vivir con insuficiencia cardíaca muchos años, bien controlado, pero con muchas limitaciones, ¿no? Con disnea de pequeños esfuerzos, con edemas, con descompensaciones. Y por lo tanto, esto es un área que va a ir a más clarísimamente. Y en esa monografía lo que se pone en manifiesto es cómo tenemos que hacer eso, ¿no? Y cuántos recursos vamos a necesitar, porque la previsión, las proyecciones de población del INE, Instituto Nacional de Estadística, son que vamos a 2050 16 millones de personas mayores de 65 años. Va a ser un asilo esto. Es decir, exacto. Es decir, de aquí a 2050 vamos a tener un crecimiento sostenido de la gente mayor. En 2050 hará meseta y luego empezará a caer. Claro. Por lo tanto, si no ponemos los medios ahora,
va a ser muy difícil sostener y atender a todas esas personas. Es verdad que llegamos mejor, ¿no? Llegamos en mejores condiciones, ¿no? Ahora un paciente, una persona con 70 años, una persona que tiene, según la estadística, una proyección de vida todavía de 13, 15 años, ¿no? Si es mujer, de 15 años, ¿no? Sí. Y por tanto, tiene todavía mucho tiempo por delante, ¿no? Y en unas condiciones habitualmente mucho mejores, ¿no? Más conservado, con mejor, digamos, capacidad funcional, en fin. Por lo tanto, ya no es raro que las personas nos muramos con 90, ¿no? O 90 y. Claro. Entonces, sí. Bueno, esos matices habrá que verlos también, ¿no? Habrá que ver. Sí, ¿no? Y aparte luego está todo el tema de lo que has dicho tú, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Has dicho, ¿no? Creo que lo has llamado así, ¿no? Como deterioro cognitivo, que eso también pues, está en esos 2 tercios de los que comentabas, junto con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de tema. Me gustaría que me dijeras qué es la sedación paliativa, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de ella? Y por qué a veces se mezcla y se confunde, ¿no? En algunos casos, ¿no? Con la eutanasia, ¿no? Son 2 cosas distintas, pero ahí está esta confusión. Háblanos un poco de esto, que creo que es muy interesante. Sí, creo que tienes razón, ¿no? Que cuando a las personas se les pregunta sobre la eutanasia, en estadísticas, ¿no? En general, lo que parece que la gente entiende es morir sin sufrimiento, ¿no? Claro, yo también me apunto, ¿no? Es decir, si la elección es entre morir con sufrimiento y morir sin sufrimiento... Voy de cabeza. Vamos, exactamente, ¿no? Yo creo que nadie que esté sano psíquicamente podría querer morir con sufrimiento, ¿no? Digo, hecha esta salvedad, que yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es la sedación paliativa? La sedación paliativa es inducir el sueño del paciente con los fármacos adecuados y en las proporciones necesarias para aliviar un síntoma refractario. Esta es la definición, ¿no? ¿Qué es un síntoma refractario? Un síntoma refractario es aquel que no podemos vencer con los fármacos habituales, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón que ingresa en el hospital, que es un paciente conocido, con tratamiento y con una evolución también bien sabida, en una situación de gran deterioro que ya no tiene tratamiento oncológico posible, es decir, es una situación de final de la vida por progresión de la enfermedad y no respuesta a los fármacos. No tiene salida, ¿no? Exacto. Pues ingresa en el hospital con un cuadro de fatiga, ¿no? De falta de aire, porque además, como tiene EPOC, pues ha cogido una infección respiratoria y tal, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues el paciente ingresa, se le valora, se le pone tratamiento antibiótico, se ve si tiene un virus o no lo tiene, si tendría tratamiento o no lo tiene, se le hace su radiografía, sus análisis, se ve un poco cómo está, ¿no? A partir de ahí se ponen los medios, ¿no? Oxígeno, antibióticos, corticoides, broncodilatadores, sacar líquido de la pleura porque tiene líquido en la pleura, hacer una transfusión porque además también tiene anemia, y el paciente sigue con una fatiga muy grande, ¿no? Y es un paciente que se ve claramente que está en el final de la vida, ¿no? Cuando con todos esos medios no podemos controlar la fatiga, decimos que tenemos un síntoma refractario. No podemos vencerlo. No podemos vencerlo. Ya se ha hecho todo lo que se podía. Eso es. Le ponemos morfina, que es un tratamiento que alivia la sensación de disnea, y tampoco responde. Entonces, lo que hacemos es poner una sedación. ¿Qué es una sedación? Pues por medio de un fármaco. El más habitual es el midazolam, que es una benzodiazepina, un fármaco que es de la familia que conoce mucha gente, del orfidal. Pero es inyectable, tiene una vida media cortísima y nos permite ajustar muy bien el tratamiento. Le ponemos la dosis suficiente para que duerma, para que descanse. No pretendemos que se quede planchado, sino simplemente que esté sereno, que no tenga esa sensación de disnea, y se consigue habitualmente ese nivel. A veces el paciente está tan enfermo que hace falta inducirle un sueño profundo subiendo la dosis o añadiendo algún fármaco, pero siempre buscando el alivio del sufrimiento, ¿no? Es decir, la sedación, y ya hay algunos estudios contundentes en este sentido, la sedación no acorta la vida. No acorta la vida. Hay un estudio muy interesante de Morita en el que compara en una unidad de paliativo, en muchas unidades de paliativos, porque son 1.800 pacientes, cuánto vive un paciente desde que ingresa hasta que fallece, y compara a los que se les puso sedación y a los que no.
y la supervivencia Da igual. apenas cambia. No afecta a su esperanza de vida. Exacto. Su esperanza de vida sí, no es... Que se le ponga el Orfidal, ¿no? O bueno, este tipo de Orfidal, perdón, que no ponérselo, ¿no? Eso es. He dudado si el autor es Morita Maltoni, no lo sé. Pero bueno, es un autor muy relacionado con la medicina paliativa. Es japonés, no parece el nombre, ¿no? Eso es. Pero efectivamente lo que demuestra ese estudio es que la supervivencia no cambia, ¿no? Es decir, la esperanza de vida. Has dicho muy bien el término, ¿no? Ya. ¿Por qué tiene tan mala fama la morfina? O sea, que quiero decir, yo lo veo desde fuera y siempre hay gente que habla una cosa u otra. Tú como médico, ¿qué es? No sé si hay un debate en el sector. No, o sea, realmente la morfina es un fármaco que es una maravilla, ¿no? Tenemos que estar muy agradecidos de tener la morfina y otros fármacos vinculados a ella, porque nos ayudan muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas muchas veces necesitamos encasillar las cosas, ¿no? Entonces tú ves a un vecino y te dice su esposa, no, le han puesto morfina, ¿no? Y ves que se muere a las 2 semanas y dices, bueno, pues la morfina es la muerte, ¿no? La muerte, ¿no? Claro, eso es falso, porque con pacientes con morfina hay muchísimos, ¿no? Andando por la calle hay muchísima gente que lleva parches de fentanilo, tan denostado por otra parte, pero enormemente útil. Denostado con razón. Sí, denostado por el abuso. Por el abuso, efectivamente. Claro, claro, esto es un debate distinto, ¿no? Pero el fentanilo es un fármaco muy útil, además muy cómodo en parches, ¿no? Y muchísima gente con artrosis, por ejemplo, ¿no? O problemas de espalda, de estenosis del canal medular o radiculopatías que son muy dolorosas, pues viven gracias al fentanilo o a la morfina que les permiten estar sin dolor, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, nosotros los equipos de paliativos utilizamos mucha morfina, ¿no? Claro. Porque vemos mucho dolor. Claro. De hecho, uno de los indicadores de buena asistencia paliativa en los países es el número de unidades por millón de pacientes de morfina que se administran cada día. Claro, pero ahí la paradoja es que si luego hay un abuso que lleva a una adicción y que es lo que está pasando, ¿no? Pues esto siempre se hace la denominación, ¿no? De Estados Unidos como el país de los zombies por el fentanilo, ¿no? Sí, sí. Entonces es gente que a lo mejor ha abusado, bueno, que lo utiliza como una droga más, efectivamente, ¿no? Eso y es. ya está, ¿no? Pero tiene un uso perfectamente terapéutico fenomenal, pero mal utilizado pues lleva a eso, ¿no? Eso es. Bien, ya por cerrar un poco este bloque, yo me gustaría que me dijeras, hemos estado hablando antes de cómo se está tratando, pero la situación de los paliativos en España es, tú has dicho antes que estamos a un nivel de media, ¿no? dentro de la Unión Europea, pero no está extendido. ¿Tú crees, o sea, se debe todavía invertir más en este tema para que podamos, por así decirlo, concienciar? Y te cuento, ¿no? Yo estuve el otro día con un directivo de sanidad pública que llevaba temas precisamente de salud pública, ¿no? Y entonces él me decía, el problema con la salud pública, que es todo lo que tiene que ver con vacunas, cribados de cáncer, campañas de comunicación para evitar enfermedades de transmisión sexual, de uso de tabaco, bueno, pues una serie de cosas. Si invirtiéramos más en esto, pues todo el sistema pues, lo notaría porque habría menos enfermos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en España se debería hacer más? ¿Hace falta más conciencia social y también de los responsables públicos para que en este tema pues, realmente pues, hay una conciencia como debe ser? Yo creo que sí, y que además forma parte digamos, de un elemento más de nuestra sociedad que, como tú decías también al principio, vive de espaldas a la muerte, ¿no? Es decir, que en una sociedad, claro, influye todo, ¿no? Si una sociedad vive de espaldas a la muerte, pues no hace mucho caso de estas cosas, ¿no? Datos que pueden orientar. La posibilidad de hacer unas voluntades anticipadas, un testamento vital, que en España es posible desde el año 2007. Los datos de 2023 decían que de la población con posibilidad de otorgarlo, es decir, mayores de edad, en España, en torno al 1% de la población ha otorgado voluntades anticipadas, ¿no? Es decir, el 99% de la población no piensa en esta cuestión. Esto
A que todos vamos a pasar por allí. Claro, ¿qué significa? Pues que la gente está más preocupada de vivir que de morirse, ¿no? Las voluntades anticipadas nos ayudan, porque nos ayudan a definir mejor en algunas circunstancias qué es mejor, cuál es el bien del paciente, teniendo en cuenta sus preferencias, ¿no? Pero da una idea de que efectivamente vivimos preocupados de otras cuestiones, ¿no? Claro, la medicina paliativa, que tenemos que hacer más, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque otro dato interesante del estudio de Atlantes, de las facultades de medicina y de enfermería, el 50%, un poquito más del 50%, tienen algo de formación en cuidados paliativos de los profesionales que estudian allí, ¿no? O que van a salir de allí, médicos y enfermeras, ¿no? Es decir, la mitad no integran en sus planes de estudios ninguna asignatura o ninguna formación sobre medicina paliativa. Profesores o catedráticos de medicina paliativa, creo que hay 2 en España. Solo. Exacto. De los centros de media y larga estancia, donde hay miles y miles de ancianos y de personas con dependencia, solo hay personal auxiliar con formación en cuidados paliativos entre el 20 y el 40% de las personas que trabajan ahí, ¿no? Pero perdona una cosa, Borja. Los geriatras, que sí que es una especialidad, ¿vale? ¿No tienen formación en paliativos? Algunos sí y otros no. Porque son los que, no siempre, porque hemos dicho, lo has dejado muy claro al principio, que los cuidados paliativos no son necesariamente para gente mayor, pero la gran mayoría de los que entiendo yo, muchos de ellos son mayores. Son mayores. Entonces los geriatras, pues al final tienen este enfoque, no sé si llamarlo holístico, ¿no? De todo. Entonces deberían, entiendo yo, si es una especialidad, ¿no? El MIR, ¿no? Famoso, pues tener una formación en paliativos así, ¿no? No sé cómo... Sí, no, la verdad que... Hablo desde el desconocimiento, ¿no? O sea, no conozco cómo es el plan de estudios de la especialidad ahora mismo, ¿no? No recuerdo datos sobre la formación de los geriatras. Claro, he de decir que son profesionales fundamentales, ¿no? Y en España lo van a ser muchísimo más de aquí a 25 años, ¿no? No, ya. Eso es, porque somos muy mayores, ¿no? Sí. Y es una especialidad muy bonita, ¿no? En la que se contemplan muchísimas cosas que son de gran ayuda para los mayores y luego que tienen patología específica, ¿no? Tienen la fragilidad de los mayores, ellos la valoran de un modo integral y bueno, dan un criterio importantísimo, ¿no? Entonces, no sé cómo es el plan de estudios, pero indudablemente, y hay algunos médicos de las unidades de cuidados paliativos que vienen de la geriatría, ¿no? Que son geriatras de formación. Bueno, vamos a entrar ya en casos prácticos, que es lo que... Bueno, esto siempre se hace un poco de broma, ¿no? Pero que es la realidad, ¿no? O sea, a lo que te enfrentas, ¿no? En tu consulta, pues bueno, pues viene un enfermo y viene con un cáncer terminal, ¿no? ¿Cómo le dices? ¿No? No sé si hay alguna forma buena de decirle a un enfermo que se va a morir y tal. Esto, no sé, háblame de esto, porque a mí es una cosa que siempre... Soy de familia de médicos y la verdad es que nunca... No sé si hay alguna forma buena de decir, de quedarse en el silencio junto con la familia y no comunicar nada. Explícame cómo... No sé si tenéis una receta, porque luego yo veo que cada médico hace un poco de su capa un sayo, me da la impresión, ¿no? Sí. ¿Cuál es la forma canónica, correcta, de decir a un enfermo terminal? Bueno, cuando digo terminal, es decir, que sabemos que se va a morir mañana o dentro de un año, pues se va a morir. Entonces, ¿cómo gestionas eso? A mí me parece... O sea, sí que tenemos formación en comunicación en este sentido, ¿no? En cómo dar malas noticias y en cómo hablar de estos asuntos con los pacientes. Quizá la idea fundamental es que el paciente vea que tenemos interés por él. Esta es la clave. Si el paciente ve que tú tienes interés por él, inmediatamente... Pero le dices que se va a morir. Claro. Pero le dices, pero vamos a apostar por ti. Algo así. No sé cómo. Es que no lo he visto ni como. No soy médico, evidentemente, y como paciente todavía no pasa por eso. Sí. Toco madera. Pero ¿cómo se hace eso? No hay. Esto no lo aprendimos de un profesional de la institución de los Camilos, que tiene muchísima experiencia en cuidados paliativos, ¿no? No me acuerdo quién era, pero es una expresión muy buena, ¿no? Y dice, ningún paciente se muere sin saber que se está muriendo. Es decir, la gente lo sabe, el paciente lo sabe. Otra cosa es que nuestra capacidad para
aceptarlo o negarlo, o nuestro miedo a la muerte nos haga tener actitudes que aparentan que no lo sabes, ¿no? Pero los pacientes lo saben. Lo saben. Lo saben en su foro interno. O sea, tú lo ves en tus pacientes. Ellos, aunque no se lo hayas dicho, perfectamente. Lo saben, ¿no? A veces nos ha pasado que la familia tiene mucho miedo de hablar de estas cosas con el paciente y entonces están un poco tensos cuando entramos, ¿no? Y hablamos. Y nos pasó una vez que en una ocasión salió la familia o el familiar de la habitación y nos miró el paciente y nos dijo: estos creen que yo no sé lo que me pasa, ¿no? Es decir, como una expresión viva de efectivamente, ¿no? Lo que dices tú de sabe que se está muriendo. Saben, claro. las personas saben que se está muriendo. Cuando tú muestras interés por ellos, y además muchas veces les decimos que la incertidumbre juega a favor, ¿no? Porque nadie sabe exactamente cuándo se va a morir. Podemos tener una idea, podemos más o menos aproximarlo, pero nuestra experiencia es que alguien a quien se le ha dicho como una fecha concreta vive mucho peor que alguien que asume pues que la medicina no lo sabe todo y que no podemos saber exactamente cuándo un paciente va a fallecer, ¿no? Esto, de alguna manera, nos ayuda a sostenernos, ¿no? Porque tener una fecha es algo demoledor. Es demoledor. Sí, sí. Al final también uno concluye que vivir es ahora, ¿no? La mayor parte de las veces estamos pensando en el mañana o lamentándonos del ayer, pero sin vivir ahora, ¿no? Y en los pacientes, teniendo en cuenta que están en un contexto claramente de final de la vida, ¿no? Que no es lo mismo que lo diga yo, que a priori no tengo ese contexto, ¿no? También se les puede trasladar que, bueno, ya veremos mañana, ¿no? Pero hoy estás bien. Ayer mismo vino un paciente a la consulta sin cita, porque se encontraba mal. Apareció en el hospital y nos llamaron del control diciendo: oye, está este paciente, ¿le podéis atender? Y dijimos: claro. No pasó por urgencias. Eso es, vino directamente a la recepción. A nosotros porque, y le conocemos bien, ¿no? Venía y estaba malo, es verdad, ¿no? Tenía dolor y sobre todo tenía una crisis hipertensiva en condiciones, ¿no? Mareo, dolor de cabeza, inestabilidad. Entonces lo pasamos a la consulta, hablamos con él. Estaba convencido de que estaba en sus últimos días de vida. Sí. Porque pensaba, bueno, como lo mal que me encuentro, es que seguro... Me voy al otro lado. Y entonces me dijo, yo, esto es ya, ¿no? Y le dije, no. Hoy no. Ahora no se plantea esto. Sabemos que tienes una enfermedad avanzada. Sí, sí. Y se empezó a reír. Sí. Y se relajó. Es decir, fue como una bocanada de aire fresco, ¿no? Es decir, todavía no es, ¿no? Porque se encontraba fatal. Pero dijimos, mira... Tómate el Sintrón. Eso es, exacto. Ahora mismo no, estate tranquilo, no. No pasa nada. Sí. Le subimos a la urgencia para controlar la tensión y bajársela y después se fue a casa con un cambio de tratamiento porque parte de su molestia era por el tratamiento, ¿no? Claro. Pero los pacientes necesitan, es decir, saber qué son, saber que importan, saber que queremos que estén. Sí. Y que aunque sabemos que el contexto es difícil, bueno, pues ahora estamos aquí, ya veremos mañana, ¿no? Ya... Y Borja, hay una cosa, perdona, voy a hacerte, ya que estamos en un tema tan serio, pero me permites la broma, ¿no? Estas cosas a la hora de comunicar, ¿no? Porque yo, claro, estas cosas que ves en las películas de Hollywood, ¿no? Le quedan 3 meses de vida con este tratamiento. Si le hacemos este tratamiento vivirá 6 meses y si le hacemos este otro 9 meses. Y acto seguido quiere una segunda opinión. Claro, esto es esto que no sé si se ocurre porque es una cosa que ves en las películas americanas sobre todo, que es una cosa un poco transaccional, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto totalmente en contra, me imagino, ¿no? De esta forma de comunicar y de decir, ¿no? Esto es muy americano. Esto es muy americano, pero esto, claro, aquí somos de otra escuela, de otro continente, ¿no? Somos de otra escuela, pero es verdad que nos vamos pareciendo más sí. En este sentido. Pues qué pena, ¿no? Lo que pasa es que es matizable, ¿no? Es decir, nunca se hace con la crudeza que vemos, por lo menos en las películas, ¿no? Porque yo no tengo experiencia de asistencia en Estados Unidos, ¿no? Nunca he sido médico en Estados Unidos. Pero sí que parece, es decir, cuando las películas son de una determinada manera, suele ser porque las cosas más o menos se parecen a eso, ¿no? De un modo general. En América son muy dados a decir las cosas tal cual. Pum, 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 ¿no? Bueno, aunque sea
un shock Eso psicológico para eso. Eso es. Te puede ser en contra, porque está claro que, Sí. que puedes, no, o sea, no digo anticipar la muerte, pero claro, si te dicen lo que has dicho tú, si te dicen, no, te quedan 3 meses de vida, y dices, no, vamos a ir viendo, vamos a lucharlo, pues no, quedan 3 meses de vida, pues a lo mejor dices que me cojo una depresión que acelera. ¿Anticipas o no lo sé? No, indudablemente el desánimo es un elemento que claramente no sé si es muy humano. Es dañino y además no es humano. O sea, ¿qué modelo usamos nosotros? Usamos un modelo de decir la verdad, que siempre debemos decir la verdad al paciente, pero siendo inteligentes, es adecuándonos a lo que el paciente puede asumir. Este término que voy a decir ahora lo acuñó Manolo González Barón, un gran oncólogo español ya jubilado y buen amigo mío, que acuñó un término muy bonito que es la verdad soportable. Cada persona tiene un nivel de verdad soportable. Hay personas que pueden asumirlo todo y otros que no. Y lo vemos en los pacientes, ¿no? En la experiencia clínica diaria vemos a pacientes que saben que está aquí la enfermedad, ¿no? A un lado, pero miran adelante, miran de frente y no miran mucho aquí porque les hace daño, les provoca desazón y dicen, no, yo ahora me encuentro bien. Entonces miran adelante, ¿no? Cada uno tiene un nivel de verdad soportable. Entonces intentamos adecuarnos a lo que esa persona necesita. De hecho, en la ley de autonomía del paciente está contemplado que el paciente tiene derecho a no saber. Fíjate. Tiene derecho a no saber, a que nosotros no le espetemos de un modo, digamos, eminentemente práctico y quizá buscando descargarse de toda responsabilidad. A usted le pasa esto y según los libros tiene tanta vida, ¿no? Según la estadística. ¿Tú qué te encuentras cuando le dices tienes un enfermo en una situación terminal? No sé, no tengo claro cuál es la definición de terminal, que se va a morir en 3 meses, pero que tiene claramente un pronóstico de muerte. ¿Qué es lo que te piden ellos? Una vez que ellos saben que se van a morir, una persona en estas circunstancias, ¿qué le dice al médico? Nos piden estar bien. Estar bien y luego muchos nos piden que en el momento final no pasarlo mal, ¿no? Es decir, pasarlo mal físicamente. Eso es, vosotros me ayudaréis a no pasarlo mal. Quizá tienen el recuerdo de algún familiar que falleció no bien atendido, ¿no? Probablemente hace muchos años, probablemente con desarrollo muchísimo menor de los cuidados paliativos, por lo tanto, en unas circunstancias históricas que no teníamos, digamos, más trabajado este asunto, ¿no? Ver a una persona que muere con disnea es horrible. Es horrible, ¿no? Es espantoso. Eso en el Código Deontológico Médico está contemplado como una malpraxis, ¿no? Es decir, no... Que según una medicina se arregla, entiendo, ¿no? Exacto. Es decir, incluso poniéndole una sedación si es preciso, ¿no? Pero no poner el tratamiento adecuado a un paciente que está en fase de agonía. Y simplemente darle la medicina para que en los últimos esté días, tranquilo. Exacto. No tratarle sería una malpraxis, ¿no? No debemos nunca tener miedo a tratar al paciente. Es decir, los médicos estamos para tratar a los pacientes. Si lo hacemos bien, su vida pues seguirá lo que su naturaleza, la naturaleza mande, pero sin tener miedo a quitar el dolor y el sufrimiento, ¿no? A las personas. Cualquier dolor, perdón, te hago la pregunta desde el desconocimiento, cualquier dolor está con la medicina actual, con la farmacoterapia actual, está cubierto, está curado, por así decirlo, en esta situación. No sé si te has hecho bien la pregunta. Sí. Porque la gente, tú has dicho, una persona, un enfermo terminal, lo que quiere es morir bien, ¿no? Lo que es lo que quiere. Me voy a morir, pero no quiero tener una disnea, no quiero estar alborotado, no quiero estar tenso. Pero puedes tener muchas enfermedades, puedes tener muchos dolores. Todo está cubierto hoy en día para que no tenga sufrimiento. Ojalá pudiera decir que sí, ¿no? Pero es verdad que hay veces que el sufrimiento es refractario, ¿no? Que el dolor es refractario. Es raro. Lo normal, es decir, lo normal que le pase a las personas es que les podamos controlar el dolor. El dolor, ¿no? Vale. En un porcentaje alto, ¿no? Sí. Un 80-90% quizá. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con enfermedades oncológicas con afectación de la médula espinal que producen un dolor espantoso. Horrible, ¿no? Y con lo que llamamos el cuarto escalón, que es ponerles catéteres epidurales o intratecales, conseguimos quitarles el dolor. Se lo anuláis. Es decir, que ante un dolor también horroroso, muchísimas veces conseguimos quitarlo, ¿no? Pero podría darse el caso de un paciente que el dolor sea refractario y que implique incluso tener que ponerle sedación, por un dolor insoportable. Vale, pues nada, esto ya
Vamos, me gusta mucho que lo digas, porque claro, efectivamente existe es la gran preocupación, al menos saber que en un porcentaje alto está cubierta, ¿no? Vamos a un factor importante y es un actor importante en esto, que es la familia, ¿vale? Que es importantísimo, entiendo yo, ¿no? Que vosotros a veces es más complicado gestionar este entorno del paciente que el propio paciente, ¿no? A veces ayuda y otras veces entiendo que no ayudará. Tú me imagino que tendrás todo tipo de casos en tu práctica diaria, ¿no? de familias, ¿no? ¿Cómo ves que hasta qué punto puede afectar? ¿Cómo puede ayudar o no? Porque me imagino que te encontrarás de gente, no, usted tiene que luchar para salvarme, tal cual, o que le está perjudicando al propio enfermo, ¿no? Cuéntame un poco cómo es tu experiencia con esto. Bueno, digamos que paciente y familia lo consideramos como una unidad, ¿no? A veces en situaciones extrañas puede ocurrir que haya una fragmentación, ¿no?, entre el paciente y la familia. Pero es extraordinariamente raro. O sea, eso es algo que yo he visto muy pocas veces en mi vida. Es decir, familia y paciente son una unidad. La mayor parte de las veces las familias lo que hacen es ayudar y apoyar y ser claves, ¿no? Y claro, otras veces, depende de las circunstancias, pues la familia sufre muchísimo, ¿no? Cuando tenemos pacientes jóvenes que tienen hijos pequeños, pues las familias sufren mucho, ¿no? Y a veces el estrés puede hacer que tengan, digamos, como un impulso de querer que se termine el paciente, ¿no? Cosa muy humana, ¿no? Ver sufrir a alguien a quien amas es espantoso. Es decir, es algo que solo lo sabe el que lo vive, ¿no? Pero ¿qué nos ha ocurrido alguna vez? Alguna vez nos ha ocurrido, recuerdo muy bien un caso en el que tuvimos un paciente que era encantador, un paciente con un saber estar impresionante, muy, muy enfermo, con una patología, un cáncer avanzado, muy complejo. Ingresó en una situación muy mala, y su mujer estaba agotada, estaba extenuada, ¿no? Ya no podía más. Y un día que pasamos a verle, nos dijo, hay que darle más, tenéis que subirle la dosis porque no está bien, porque... Y le dijimos, bueno, quizá tengas razón, vamos a verle, ¿no? Y le dijimos, ¿cómo estás? Y nos contestaba con una voz muy bajita, bien. Y le preguntamos, ¿pero tienes dolor? No. ¿Necesitas algo más? De verdad, tenemos un montón de fármacos para poder aliviarte si necesitas. Yo os lo diré, nos dijo, ¿no? Y entonces le dijimos a su mujer, mira, nos da la impresión tanto por la exploración como por lo que nos dice que ahora mismo no necesita más, pero se quedó muy contrariada, ¿no? La mujer se quedó muy contrariada. Al día siguiente, el paciente estaba mucho más caído porque estaba en los últimos días, ¿no? Y apenas respondía. Y su mujer nos dijo, oye, ¿no le habréis puesto más dosis de la debida, no? Al revés de le dijimos, no te acuerdas de ayer, no le pusimos más. Os habéis pasado. ¿No? Eso es, no, le hemos puesto exactamente lo mismo. La clave del asunto estuvo cuando vino 6 meses después a una reunión en el hospital, que a veces hacemos de reunir a familiares, ¿no? Después del fallecimiento y tal. Y me la encontré por el pasillo y me dijo, ¿sabes? Hay una cosa que no deja de inquietarme, es si yo dejé expresarse a mi marido en todo lo que quería. Ah, sí. Me impresionó mucho porque pensé, qué importante es que hagamos las cosas como profesionalmente se debe hacer, ¿no? Es decir, guiados por un criterio profesional, no por un criterio arbitrario o por un criterio de angustia o de sufrimiento del paciente. Nuestra labor profesional tiene que ser la de evaluar y tratar. Pero si nos dejamos llevar por la angustia de una mujer que está cuidando a su marido, que no puede más, le ponemos más. Pues si hubiera quedado siempre con esa duda, ¿no? No podría haber vuelto a hablar con él, por ejemplo, ¿no? De manera que la profesión, lo que es importante es el criterio profesional, ¿no? Tenemos que ser profesionales y las cosas tenemos que ponerlas cuando está indicado ponerlas. Mira, imagino que habrás encontrado entre tus pacientes, claro, los que ven la muerte como el fin, ¿no? Y los que lo ven como un paso a otra vida, ¿no? Me imagino que, claro, que esto
son dos formas de verlo que son, bueno, pues que no tienen nada que ver. Claro, porque dice, bueno, esto es el fin y después de esto, pues nada, el cuerpo se pudre y fin de la historia. Y hay gente que dice, no, yo creo que hay una vida, hay una eternidad y tal, ¿no? Esto, no sé, me gustaría que me dijeras un poco cómo has visto, bueno, habrás visto de todo, ¿no? Habrás visto incluso creyentes que estarán angustiados y tal, pero en general el tener una relación con tu vida como con un sentido más trascendente, ¿esto cómo lo has visto en los pacientes? Porque, vamos, yo, claro, tengo amigos y tengo de todo, ¿no? De los de fin, es el último minuto y ya, pues nada, aquí se acaba lo que se da hoy y tal, ¿no? Y yo personalmente creo que hay una vida eterna. Entonces esto, ¿cómo puede ayudar, ¿no? También a afrontar esos últimos días, esos últimos meses de la vida, ¿no? Cuéntame un poco tu experiencia, cómo lo ves. Bueno, nosotros hemos aprendido tanto de los pacientes, ¿no? Hemos aprendido tanto porque los verdaderos protagonistas son ellos, ¿no? Y los que tienen autoridad son ellos. Porque ellos son los que sufren, ellos son los que afrontan algo que nos resulta inimaginable, ¿no? Aunque queramos imaginarnos qué nos pasará cuando nos toque morirnos, no lo podemos llevar a cabo, ¿no? No lo podemos saber. Sencillamente no lo podemos saber. ¿Qué hemos aprendido de nuestros pacientes? Bueno, primero, que siempre les preguntamos por si tienen una inquietud espiritual o si necesitan algún tipo de consuelo espiritual, y tenemos a los capellanes, o hemos tenido pacientes también de otras religiones que nos han pedido que fuera pues, un rabino. Y eso procuramos hacer, ¿no? Entonces, indudablemente el sentido de la trascendencia y la fe son una ayuda inestimable, ¿no? Son una suerte que también quizá no haya muchas palabras para explicarlo. Hemos visto pacientes morirse hasta contentos, ¿no? Es decir, hasta con alegría, con una aceptación y una sencillez que uno piensa que solo pueden venir de Dios, ¿no? Que es una confianza total en que nuestra vida en la tierra pues es un tránsito, ¿no? Es una peregrinación. Bueno, pues estamos un tiempo, pero ya está, ¿no? Luego no hemos nacido para morir, hemos nacido para algo más, ¿no? De manera que hemos aprendido mucho de los pacientes, incluso de algunos que no tienen ningún sentido de la trascendencia, pero que son personas como muy enteras y muy normales, ¿no? Y que también han sabido aceptar, ¿no? Es curioso cómo a veces parecen tener más miedo algunos pacientes con fe que quienes no la tienen. Curioso, ¿no? Y eso es una cosa que nos llama mucho la atención y nos hace pensar, ¿no? Si lo que hemos transmitido o lo que se ha transmitido lo correcto. con la fe ha sido el verdadero mensaje de misericordia y de perdón frente al de la amenaza, ¿no? Porque dices que tienen miedo como al juicio, ¿no? Eso es, claro. eso es. Es un contrasentido. No sin razón, a la muerte se llama la hora de la verdad, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque leí hace poco un pensamiento de un filósofo del siglo XX llamado Émile Cioran, un existencialista demoledor, ¿no? Porque los existencialistas ven la vida como un absurdo, ¿no? La existencia como un absurdo, muchos de ellos. Pero sin embargo, ahí subyace algo que no es absurdo, porque si no, no pensarían tanto, ¿no? Y este autor decía que en el sufrimiento, en el dolor, es el único lugar en el que se puede pensar verdaderamente. Me hizo pensar, porque creo que tiene razón. Es decir, cuando uno de repente es consciente de lo que tiene y de lo que pasa, deja de vivir en esa especie de un poco nube en la que vivimos de actividad, proyectos, inquietudes, para de repente pisar el suelo, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que me importa? Muchísimos pacientes al final de la vida cambian completamente sus criterios de valores, ¿no? Se transforman, recuperan una relación familiar que habían perdido, o se arrepienten de cosas que han hecho y lo hacen saber. Y nos lo dicen. Es decir, que tiene
conectando con Emil Cioran, ese momento de la verdad creo que es bastante adecuado. Que solo cuando verdaderamente afrontas que te vas a morir, desaparecen todas las consideraciones, elucubraciones, esclavitudes, digamos, que de alguna manera uno pueda tener para quedarte en el criterio verdadero, ¿no? En a mí, ¿qué es lo que me importa? ¿No? Recuerdo muy bien un paciente que tuve hace muchos años que murió de un cáncer de páncreas. Peor cáncer que hay. Es un cáncer devastador, sí. Él sabía que era incurable, era un abogado muy, muy formado, con una mente, con un jurista de alta categoría, digamos como jurista, ¿no? No que tuviera un puesto muy importante, sino que él tenía una categoría como jurista muy fuerte, ¿no? Y me dijo, me acuerdo muy bien, me dijo: Borja, los mejores momentos de mi vida han sido estando enfermo. Fíjate. Me sorprendió mucho, pero... Sorprendente, sí. Pero él se desprendió de preocupaciones, líos, resquemores con sus hijos y abandonó... Te quedas desnudo ahí. Eso es, abandonó todo criterio que no fuera a mí quienes me importáis, sois vosotros. Ya está, el resto me da igual. No te iba a hacer esta pregunta, pero como ha salido un poco, ¿has conocido experiencias cercanas a la muerte en el sentido de esto que se habla que últimamente hay este hype, ¿no? Con esto de gente que no muere, sino que está pues un tiempo sin respirar, sí. No sé, y luego vuelve a vivir y que cuenta, pues he visto, no sé qué. ¿Esto has conocido algo? Esto simplemente es como alguna curiosidad, porque digo, como tú estás en este pues rodeado, ¿no? de este contexto, y digo, bueno, pues a lo mejor alguno has tenido tú. ¿Te ha pasado? Es verdad que estas situaciones suelen ser más de patología hiperaguda, sí, que de enfermos que se están muriendo, ¿no? Sí que nos pasa con frecuencia que pacientes que están al final de la vida ven a familiares suyos. Sí. No sabemos si es entre sueños, si es por efecto también de los fármacos. De los opiáceos también. No tenemos claro criterio, pero con frecuencia nos hablan de familiares suyos y alguno incluso, oye, he visto a mi madre, yo creo que era mi madre. Una cosa muy llamativa, ¿no? Pero ¿pasa con frecuencia esto? Con relativa frecuencia, sí. Curioso. Llama la atención, ¿no? Sí, incluso o a personas que no conocen. Dicen, ahí había una persona y no les produce miedo. No piensan, ay madre, ¿y ese quién será? No les produce miedo, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa de una paciente simpaticísima que atendíamos en su domicilio, muy humilde, muy lista, listísima y muy enferma. Y vivía con su esposo, también un hombre encantador y muy ocurrente, y cuando estaba muy enferma y se acercaba al final de su vida, ¿no? Ya la estábamos tratando en casa y tal. Y entonces un día nos dijo, he visto un hombre de negro ahí. Y le preguntamos, ¿y qué hacía? Dice, nada, estaba ahí de pie. Y le decía a su marido, ¿tú te das cuenta? Y le decía al marido, pues pregúntale qué quiere. Es decir, el marido de alguna manera normalizaba aquello. Pregúntale qué quiere, ¿no? Si está ahí, ¿no? Sí. No, bueno, es que hay... Bueno, con el tema este de las veces la muerte, lo más típico es que la gente ve su vida así en el último... Sí. No sé si eso todo te lo ha contado gente, pero yo he conocido gente que sí, que ha tenido accidentes y que dicen, he visto mi vida en un minuto, toda mi vida. Y yo, pero es posible. Te encuentras que eso es una situación que se repite y luego gente, pues que eso, que ve gente que ha fallecido antes y que se la ha encontrado, que no sé qué, que le ha dado paz. Y sobre todo, una sensación de no de irritabilidad, sino de mucha tranquilidad y mucha paz. Esto, bueno, entonces no sé, te lo decía por si había ocurrido, ¿no? Mira, vamos a seguir con otro tema y es el tema de este debate que hay sobre el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Esto me imagino que tú lo irás y que lo estarás pues, gestionando también en la consulta, ¿no? En tu unidad de paliativos, ¿no? ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? ¿Tiene sentido empeñarse en decir, oye, pues mira, tengo aquí a mi madre, a mi mujer que se está muriendo y, oye, pase lo que pase, ¿tú cómo lo ves esto? Es un debate también, ¿no? Esto que... O sea, la definición del encarnizamiento terapéutico es aplicar medidas desproporcionadas o no indicadas en un paciente que tiene una situación clínica definida y que no le van a producir ningún beneficio, ¿no? ¿Cuál es qué subyace aquí? Subyacen dos cosas. Una, la negación de la muerte en la sociedad también, ¿no? Como hay personas o familias que en esta
un poco concepto de la medicina lo puede todo, en la muerte no la vemos, pretendemos vivir 200 años, ¿no? Cuando un familiar enfermo se pone peor y se ve que se va a morir, en esa especie de huida hacia adelante, les parece que lo que hay que hacer es hacer más cosas, ¿no? Pues llevarles a la UBI, operarles, ¿no? De manera que de alguna manera, con idea de producir un bien a su familiar, plantean cosas que no tienen sentido desde el punto de vista clínico, ¿no? Ahí a veces tenemos problemas para explicarles que eso no va a beneficiar al paciente, que no va a prolongar su supervivencia, que además le va a obligar a estar en una UCI y probablemente morir en la UCI, ¿no? Alejado de su familia, alejado de su entorno, ¿no? Entonces, hay por un lado una parte que podría venir de una familia que no acepta, que es un poco frecuente, es mucho más frecuente lo contrario, que lo acepten con toda normalidad, y otra que podría venir de profesionales que de alguna manera también piensan que su deber es que el paciente viva como sea, ¿no? Es decir, medicina paliativa, una de las partes que tiene es la de aceptar o permitir que el paciente muera. No provocarlo, pero sí permitirlo. Es decir, no luchar contra un proceso en el que lógica y naturalmente se acerca al final de la vida y es obvio. No hay duda, ¿no? Si hubiera duda, ¿no? Antes poníamos el ejemplo de un paciente con cáncer avanzado que llega al hospital con un problema respiratorio, pero que no se sabe muy bien. Ese paciente, si no se sabe muy bien, va a la UCI a tener su respiración perfectamente controlada, con su oxígeno y todo, ¿no? Otra cosa es cuando ya se ve paciente muy delgado, es decir, muy caquético, muy debilitado, que se le conoce bien que está fuera de tratamiento, ¿no? ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Es decir, una cosa es decir, a ese paciente tan deteriorado no tendría sentido llevarlo a la UCI, porque es no aceptar que en la UCI a lo mejor vivía una semana más, pues sí, pero intubado, desconectado y sedado, y sin poder ni siquiera estar con su familia, ¿no? Esto es el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Poco a poco, con la planificación anticipada, también vamos logrando equilibrar un poco eso, ¿no? Que no suceda, ¿no? Que a veces el propio paciente pide más quimioterapia, ¿no? Los oncólogos le dicen, no la soportarías, ¿no? Estás muy débil, no, hay que esperar. Y claro, los pacientes aceptan porque también se dan cuenta de que eso es así, ¿no? O sea, en definitiva, el encarnizamiento aparece cuando no se acepta que hemos llegado al límite de los tratamientos posibles y el bien del paciente, que es la clave, ¿no? ¿Cuál es el bien del paciente? No es darle más pastillas, sino cambiar de objetivos, ¿no? Vamos a meternos ya en el tema de la eutanasia, si te parece. Uh-huh. ¿No? ¿Te parece bien? Sí, perfectamente. Vale, hay una ley que regula la eutanasia desde hace 5 años. Me gustaría una opinión como médico de esta ley. ¿Qué opinas? Mi opinión es que, bueno, reconociendo cómo fueron los hechos, ¿no? Empezando porque al día siguiente de promulgarse la ley, la Organización Médica Colegial, es decir, el organismo que aglutina a todos los colegios de médicos de España, emitió un comunicado poniendo de manifiesto que a los médicos en ningún momento se les había consultado sobre el desarrollo de esta ley. Eso se puede consultar en internet, ¿no? Cualquiera que quiera lo puede ver, ¿no? Es decir, ya empieza... O sea, se hizo la legislación al margen de los médicos. Exacto. ¿Es eso? Exacto. Es decir, fue una ley desarrollada sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios, ¿no? Que sería lo suyo, al menos para consultar. Claro. Entonces, mi primera opinión o consideración respecto a la eutanasia es que la eutanasia es una cuestión que no debería estar en la medicina. Es decir, en la medicina nunca estuvo y nunca formó parte provocar la muerte de los pacientes, ¿no? A nosotros en la facultad jamás nos dieron una clase sobre cómo provocar la muerte del paciente, ¿no? Es decir, provocar la muerte del paciente es la antítesis de la medicina. Y provocar la muerte no es nada difícil. Es que no hace falta ser médico. No hace falta ser médico para nada. No tiene nada de científico, no tiene nada de intelectual, no tiene nada de formativo ni de investigador. No tiene nada de complejidad. Lo puede hacer cualquiera, ¿no? Por lo tanto,
la eutanasia no debía estar en el contexto de la medicina. Y cuando oís hablar de muerte digna, que es un poco como se vende, ¿no?, la eutanasia, ¿no? Sí. Mi padre, pongo el caso que siempre se utiliza, yo creo que siempre se utiliza el mismo caso, ¿no? Mi padre está muy mal, está sufriendo mucho, no quiero que sufra, quiero que muera con dignidad. Claro. Ese es yo creo, llevamos con ahora hay una ley, pero yo creo que estamos oyendo hablar de eutanasia, yo al menos desde que era niño, llevamos 4 décadas al menos oyendo, y siempre es muerte digna, muerte digna, muerte digna. Claro, o sea, esa expresión ejemplo que tú ponías, ¿no? Mi padre está muy enfermo, está sufriendo, quiero que muera con dignidad, es una secuencia lógica y que yo comparto. Nadie quiere que tu padre, Exacto. que el padre de uno sufra, quiero decir. Exacto. Y los matices respecto a la eutanasia son muy delicados porque estamos hablando de personas que sufren. Negar la posibilidad de la eutanasia se identifica muchas veces con el que no te importe que el paciente sufra. Pero es un error. Es un error. Jacinto Bátiz, un gran médico paliativista que está en Bilbao, cuando salió la ley de eutanasia, escribió un artículo muy bonito en el que decía: yo no necesito para la eutanasia una objeción de conciencia, porque tengo una objeción de ciencia. La objeción de ciencia consiste en que un médico, en el contexto de un hospital y de un tratamiento, decide ponerle un tratamiento diferente al que se ha, digamos, propuesto, porque es mejor, porque está demostrado que es mejor. Es decir, el servicio de tal especialidad tiene como norma poner este fármaco a estos pacientes. Y un médico dice: tengo una objeción de ciencia, porque hay otro fármaco mejor. Eso es la objeción de ciencia, ¿no? Entonces, el doctor Bátiz, que dice: yo frente a la eutanasia tengo una objeción de ciencia. Es que tengo cosas mucho mejores que la eutanasia, ¿no? Es que la eutanasia ni siquiera podría ser definido como un acto médico. Porque si la propia persona, me voy a poner, yo estoy en contra, ¿no?, porque defiendo la vida y me parece, como dices tú, que hay alternativas, ¿no? Pero si la propia persona, que muchas veces yo entiendo que la mayoría de estos cuadros deben estar asociados a depresión, ¿no? Que gente dice: bueno, no tengo esperanza, por lo que sea, tengo sufrimiento. Tú me acabas de explicar clarísimamente en este podcast que el sufrimiento en un porcentaje muy alto de los casos desaparece, y entonces se encuentra en una situación de angustia, depresión, de oscuridad. Y dice: en esta situación no quiero vivir, que es lo que ocurre muchas veces con las depresiones a partir de cierto nivel. Dice: ¿cómo sabes que una persona está deprimida? Porque tiene una pulsión suicida, se quiere suicidar, sufre tanto con esa enfermedad del cuerpo y del alma que quiere desaparecer, que quiere morir. Entonces, claro, dice: bueno, pues yo quiero quitarme en medio, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, creo que para que se entienda esto es muy importante decir qué es la eutanasia. Claro, vamos a aclararlo, porque a veces hay confusión. Claro. De hecho, la primera confusión viene con los veterinarios. Cuando alguien tiene un perro que está muy mayor y el pobrecito ya no puede... o el caballo cojo, ¿no? Eso es. Le pega un tiro y tal, sí. Lo llevan al veterinario. Y le inyectan algo y ya está. ¿Para qué no sufre? ¿Y qué se dice? Para que no sufra. Para que no sufra, pero le han sedado. Le han sedado. Es un error. Al animal se le ha sacrificado. Exacto. Se le ha sacrificado, no se le ha sedado. Esto genera una gran confusión, porque antes hemos visto qué es la sedación, ¿no? La sedación es inducir el sueño de un paciente que tiene un síntoma refractario y con proporcionalidad. Es decir, sin poner dosis exageradas, sino las adecuadas. ¿Qué necesita? Esto, pues pongámosle esto, ¿no? Por contra, la eutanasia es provocar directa y deliberadamente la muerte del paciente. Hay personas que pueden decir: bueno, es que este médico es muy conservador y entonces nunca va a aceptar la eutanasia, ¿no? Yo no la acepto por conservador, sino porque es la antítesis de la medicina, porque no es profesional. Los médicos estáis para salvar y curar. Eso es, la medicina es para la vida, exacto, no para la muerte. Aparte que es... yo creo que dignifica poquísimo a la profesión, ¿no? O sea, que estás todo el día... Yo conozco, te cuento el caso, ¿no? De mi padre es ginecólogo, vive todavía, y está, claro, todo el rato
buscando vida, ayudando a que las mujeres tengan... Claro, decir, no, y ahora quieres que no, en este caso, elimine esta vida. Entonces, claro, no puede ser. O sea, o sea, lo que dignifica mi profesión, claro. mi hacer... La razón de ser de mi profesión. Dice, no, sería lo más contradictorio, chocaría. Quiero ayudar, pues muchas veces con casos extremos, para que un embarazo salga adelante, y luego dice, no, y ahora en este caso no, porque alguien lo pide, pues eliminamos una vida. Entonces, no puede ser. Y en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, te quedas la razón de ser de la medicina, de la profesión médica, ¿no? Eso es. Y además tiene consecuencias, ¿Qué tipo de consecuencias? Cicely Saunders, en enfermera, ese sentido, enfermera, trabajadora social médico, fundadora de los cuidados paliativos, tiene una frase que resume esto, ¿no? Que dice, no estamos aquí para ayudarte a morir, estamos aquí para ayudarte a vivir hasta que mueras. Muy distinto. Es un enfoque diferente. Claro. Es un enfoque totalmente distinto, ¿no? Entonces, la eutanasia, que es provocar deliberadamente la muerte del paciente, es una cosa que cuando se analiza despacio ya produce una prevención, ¿no? Que es, parece que esto no está tan claro, ¿no? Porque una cosa es, en un paciente que está muy enfermo, con sufrimiento refractario, ponerle una sedación, y otra cosa es inyectarle una solución de tiopentalicurare y pancuronio para que se muera, ¿no? Es totalmente distinto. Y además no satisface a nadie, ¿eh? La eutanasia no satisface a nadie. Cualquiera que quiera puede consultar, por ejemplo, los datos de la eutanasia en Bélgica. Ellos publican no solo el número de eutanasias que hacen, las patologías por las que se practica y todos los detalles, ¿no? Quién la practica, dónde se hace, sino que también ponen qué fármacos utilizan. La diferencia esencial entre la eutanasia y la sedación es que la causa efectiva de la muerte en la eutanasia son los fármacos y en la sedación la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me ponen la proporción de sedantes que nosotros ponemos a los pacientes en el hospital, lo único que me pasaría es que me quedaría dormido. Y si se acaba el gotero, me despertaré. Pero si me ponen los fármacos que se ponen a un paciente, a una persona que se le practica la eutanasia, me muero exactamente igual que se muere el paciente. La causa efectiva de la muerte son los fármacos. Este concepto, justamente este concepto, fue el que hizo al Tribunal Supremo norteamericano en 1996 dictaminar que no existe un derecho constitucional al suicidio. Es decir, que la gente lo puede hacer. Claro, ser libre. Pero una cosa es eso y otra cosa es que sea un derecho. Que se le reconozca como derecho. Respecto a la eutanasia, también hay que decir que la ley española, como todas las que se han hecho, que no son tantas, lo que hace es despenalizar. Claro. Es decir, no es lo mismo tener un derecho que despenalizar una actitud. Es decir, el legislador y la jurisprudencia consideran y siguen considerando que provocar la muerte de alguien es punible, pero se despenaliza en ciertos supuestos, ¿no? Ahí está el juego. El juego es un tema semántico, ¿no? Sí, es un juego difícil, ¿no? En el que hablamos de sufrimiento y de autodeterminación y de dignidad. Y claro, se empiezan a mezclar cosas que como interesan también el sufrimiento y lo afectivo, son muy difíciles de discutir, porque contra lo afectivo no existe la discusión racional. De todos modos, fíjate, yo estaba pensando, después de haberte oído esta hora que llevamos hablando, voy a utilizar una palabra que no debería, que es gestión de cuidados paliativos adecuada, quita de en medio la eutanasia. Sobre todo, en mi opinión. Sobre todo haría comprender, ¿no? No, pero dices, si tú dices, bueno, estás en una situación como la de cualquiera que pide la eutanasia y tú le explicas, vamos a hacer unos cuidados paliativos, que es que, bueno, que vives, pero te vamos a dar lo que haga falta pues, para que estés a gusto, para que no sufras, para que no tengas dolor. Claro, tú le vendes eso, o sea, le explicas eso a una persona y dices, no necesito eutanasia porque estoy perfectamente bien. Sí, estoy bien en mis... Luego habrá gente que querrá morirse pues, por lo que sea, ¿no? Pero que si se lo explicas, dices, tienes esta posibilidad, esta otra.
me quedo con esta posibilidad. Yo quiero estar con mi familia, en condiciones normales, me explico. Y es como lo veo, vamos, que no estás de acuerdo en eso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo sobre todo en que eso lo que haría es comprender a muchísima más gente que la eutanasia es algo primero que los pacientes no quieren. No quieren. La eutanasia en condiciones normales nadie quiere morirse, ¿no? Esto es. Esta es nuestra experiencia, ¿no? De hecho, fíjate, una anécdota. Vino una vez a la consulta una paciente con un cáncer avanzado, bastante mayor. Era además, esta paciente era, su marido era belga y ella era, creo que portuguesa. Hablaba perfectamente español. Y estaba en España tratándose su enfermedad, ¿no? Y estaba en nuestro hospital. Y cuando los oncólogos dijeron, queremos que hagas una consulta con el equipo de cuidados paliativos porque tienes dolor y tal, ¿no? Cuando vino a la consulta, se sentó. Nos habló unos 5 minutos, como mucho 10, de lo que le pasaba. Bastante escuetamente, con bastante, digamos, rapidez. Pero de lo que quería realmente hablar es de lo siguiente. A los 10 minutos se para y nos dice, mi marido murió por eutanasia. La eutanasia es una muerte violenta. Nos quedamos completamente en silencio unos momentos, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y nos contó el proceso, ¿no? Su marido era un matrimonio jovial, que viajaban mucho, encantador, muy bien, todo, ¿no? Se querían muchísimo. Y a su esposo pues, le diagnosticaron un cáncer de páncreas. A priori le dieron un pronóstico muy malo, pero vivió mucho más de lo esperado. Y aunque él decidieron hacer un crucero como despedida de la vida, ¿no? De la vida, ¿no? Pero resulta que volvieron y que no... Y que no avanzaba. Que aquello estaba como estaba, ¿no? Como una rosa. Eso es. Y en un momento dado, el paciente que nos decía, su mujer, su viuda, nos decía, no tenía dolor. Está bien, pero estaba cansado. Belga. Y entonces pidió la eutanasia. Decía ella, entre lágrimas, yo no quería que muriera, pero tampoco quería contravenir su voluntad. De manera que no sabía qué hacer, ¿no? Al final le practicaron la eutanasia en su casa. Y nos contaba el gesto que puso su esposo cuando inyectaron esa solución de tiopental y pancuronio. El tiopental es un depresor del sistema nervioso central y el pancuronio un paralizante muscular. Es decir, aunque quieras respirar, no puedes. Se utiliza en anestesia para poder operar, ¿no? Esto se puede consultar en internet. Si uno pone eutanasia Bélgica informe anual, te sale perfectamente el informe del año pasado, con pelos y señales. Lo puede consultar cualquier persona, es decir, no es ningún invento, ¿no? Esta mujer dice que el gesto que puso su esposo cuando le inyectaron esto, que no se le olvidará jamás, que se despertaba a veces con el rostro de su marido y lamentándose de no haberse opuesto a esa actitud, ¿no? Es decir, esta es la vivencia de esa paciente, ¿no? O sea, el propósito de la eutanasia es provocar la muerte del paciente. Ya está. ¿Qué ocurre? En tanto en cuanto las personas están desinformadas y dicen, uy, tengo un recurso que yo lo pido y además es como un botón de emergencia, ¿no? Como la pastilla de cianuro de los espías, ¿no? Muerdo la cápsula y adiós. Y adiós. Es muy humano pensar que tienes ese recurso, ¿no? Pero es profundamente injusto y además al paciente se le deja en soledad porque tienes una decisión completamente autónoma, sin ser influido por nadie, en lugar de ser acompañado y decir, mira, esto, hay otras cosas, pues no, hay que informarle, tal, sí. Pero se hace prevalecer la autonomía de decisión sobre otros muchos aspectos que los pacientes necesitan, ¿no? Cuando tú le importas a alguien, el deseo de eutanasia se diluye. Se diluye. Hay siempre personas en el mundo, ¿verdad?, que son de ideas muy fijas y muy radicales que probablemente nunca acepten esta cuestión, ¿no? Pero es eso motivo para hacer una ley que interesa, y lo de las consecuencias que decía antes, me refería a que las consecuencias sociales de hacer participar a los médicos de la muerte hacen que la medicina empiece a ser vista con desconfianza. Exacto. Porque... ¿La profesión médica qué opina? En general, la profesión médica guarda silencio.
Hay personas que están a favor y hay médicos que ya en España están practicando eutanasias, ¿no? Yo conozco a uno que me dijo, pero supe que no durmió la noche antes de practicar la eutanasia, ¿no? Es decir, es evidente que en el corazón de los médicos y en la conciencia de los médicos esto no está nada claro, ¿no? Y yo defiendo que debía ser sacado de la sanidad. En Suiza tienen unos dispositivos que alguien que quiere no vivir más se va allí. Es una cápsula que tú te metes. Es un suicidio. Se cierra y ponen nitrógeno en lugar de oxígeno, es decir, 0 oxígeno y falleces. Tranquilamente, ¿no? Es decir, creo que la eutanasia debería estar fuera de la sanidad. De hecho, esto que se propugna como algo que es un derecho, que es la autonomía, que es la dignidad, ¿no? Resulta que, bueno, la ONU reconoce que hay como unos 193 países en el mundo, ¿no? Así, de Naciones Unidas reconoce ese número de países. La eutanasia ha sido despenalizada en 9 de 193. En el entorno europeo, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, no han despenalizado la eutanasia. No lo han hecho. Y se ha planteado muchísimas veces, ¿no? Porque hay grupos que aprietan para que eso sea así. Y uno se pregunta, la inmensa mayoría del mundo no ha aprobado eso. En Estados Unidos no existe la eutanasia en Estados Unidos. Existe el suicidio asistido en algunos estados. Pero la eutanasia no existe. ¿Por qué? Porque los americanos, que son amantes de la ley, no pueden concebir que los médicos puedan provocar la muerte. O sea, les parece un absurdo total, ¿no? Y una falta de seguridad absoluta, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú vayas a un hospital y pienses, bueno, los médicos... No, es que hay que pedírselo. Bueno, en Holanda el propio Estado holandés reconoce un porcentaje pequeño de lo que llaman eutanasias no solicitadas, que es una, digamos, contradicción, ¿no? La eutanasia, si no es solicitada, no es eutanasia. Bueno, aquí este es un debate apasionante, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con tu trabajo y con lo que es el ejercicio de la medicina, ¿no? Pero que al que se añade además que, claro, en ese momento donde tenemos ya hoy, dice, no, tenemos una población que está envejeciendo, no, ya está envejecida, pero va a ir a más, porque mayores esperanzas de vida. Al ampliar la esperanza de vida, afloran más enfermedades, sobre todo de tipo con deterioro cognitivo, que hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero ver a mi padre con Alzheimer que no reconoce y que además que el Alzheimer puede convivir con una vida, pero claro, que entonces, claro, está, pero no está, sufre, no sufre, bueno, que eso de sufrir habría que verlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces vamos, y como con este sentimentalismo, ¿no? que tenemos actualmente, ¿no? Que no puedo verle así, pues como no puedo verle así, lo quitamos de medio. Entonces, ostras, es una situación un poco fuerte, ¿no? La verdad, esto daría por debate. Luego, a eso añádele también, como decía el otro día un médico, claro que aquí el tema es, claro, tenemos desde un punto de vista de sostenimiento de muchas personas, vamos a tener un nivel de crónicos envejecidos y tal, polimedicados y tal, claro que tiene un coste. Entonces ese coste se dice, bueno, pues mira, para que estés así, pues quítate, oye, no, perdona, que esto no eres tú el que lo decides, soy yo en todo caso, ¿no? Y esto, bueno, pues como que facilitarlo, como pasa en Bélgica, pues dice, bueno, pues cada uno que me quita es un número en la ecuación que, claro, evidentemente, porque todo eso, la mesa se está torciendo hacia el lado de la cantidad de gente dependiente que vamos a tener, gente mayor, ¿no? Entonces, que vive mucho y que necesita gente y que, claro, eso tiene que pagarlo alguien y si no están, no se paga, ¿no? Porque eso también me lo decía un médico con una crítica cínica, decir, claro, la eutanasia es una forma de recortar eso, ¿no? O sea que... Esto dijo un autor holandés en los 2000, 90-2000, dijo, la eutanasia es la solución demográfica de Europa. Ya lo dijo entonces, porque él veía las proyecciones de población, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es demoledor pensar que nuestra sociedad
no se preocupa de cuidar, ¿no? No se preocupa de atender a quienes han construido la sociedad en definitiva, ¿no? Que son los mayores. El mensaje que tenemos que darles es que nosotros queremos que estén, que vamos a ocuparnos de ellos, que no nos interesa otra cosa que cuidarles y que estén bien, y que no aceptamos de ninguna manera que provocar la muerte entre dentro de la medicina. Sí que aliviar el sufrimiento hasta el final. Nuestros porcentajes de sedación en el hospital son muy altos. Ponemos muchas sedaciones. Yo, fíjate que no conocía el tema de los cuidados paliativos muy poco, y ahora, después de escucharte, si ya la eutanasia tenía muchas reservas, ahora muchísimas más, por lo que me has contado tú, porque dices, bueno, tú puedes tener una última etapa de tu vida con normalidad, sin sufrimiento, tranquilamente, evidentemente con atención sanitaria, pero que puede ser una etapa perfectamente vivible, ¿no? Y sin tener que terminarla, ¿no? De una forma violenta, ¿no? Como decías tú, ¿no? Sí, es que además no nos corresponde. ¿Cómo decir? Defender el derecho a la muerte, que no existe. En ningún ordenamiento jurídico del mundo existe el derecho a la muerte. Eso es una falsedad. Una contradicción. No existe. Si existiera el derecho a la muerte, esto implicaría el deber de matar. Exacto. Sí. Alguien tiene el deber de matar. Si existe el derecho a la muerte, alguien tiene el deber de matar. ¿Cómo puede ser eso, no? ¿Cómo podemos concebir? No es que la persona lo pide, digo, ya, pero es que yo no tengo el deber de matar. No. Ni lo voy a tener nunca, ¿no? No tengo ese deber. Mi deber es otro. Exacto. Bueno, Borja, vamos a terminar porque llevamos ya un rato bastante largo hablando. Tampoco es cuestión de abusar de ti, tienes que hacer más cosas. Y bueno, pues darte la enhorabuena. La verdad es que, como te decía, yo no conocía más que muy por encima esta especialidad de los cuidados paliativos, y la verdad es que es apasionante. Me parece precioso. Me parece que es una tarea que dignifica mucho a lo que es la raza humana, y que tiene todo el sentido, ¿no? En este contexto de humanizar, ¿no? Que sobre todo lo que es el tratamiento de pacientes, pues está en una línea perfecta, además, y que yo creo que debe ser fomentada, cuidada e impulsada todo, ¿no? Muchísimas gracias, Borja. Solo quería decir una cosa más que me he olvidado de decir. Pues no, es de ese momento. Cuando he hablado del equipo, quiero también hablar de la importancia de las enfermeras. Es decir, la medicina paliativa, como te decía antes, es una medicina de equipo, porque es tan complejo el escenario que es esencial. Y luego, enfermera, la propia denominación, ¿no? Enfermera viene de enfermo, es decir, de tratar a los enfermos, ¿no? Y las enfermeras tienen un papel tan importante, quizás son los profesionales que más horas pasan al lado de los pacientes, ¿no? Las enfermeras de planta y las nuestras del equipo de paliativos también, ¿no? Tienen muchísimo tiempo en el que con una profesionalidad enorme, ¿no? Y una gran delicadeza les ayudan, y para mí son, yo hay muchísimas cosas que no veo si no las ven las enfermeras, ¿no? Y además luego llaman a los pacientes, les ajustan el tratamiento, lo comentamos, si hay dudas nos preguntan, pero están formadas para, oye, pues toma un poco más de esto, quítate un poco del otro, ¿no? Es decir, que su papel es esencial y no quería dejar de decirlo. No, es un acompañamiento fundamental para los enfermos, por supuesto, para los pacientes, ¿no? Muy bien, pues ahí está ese reconocimiento a los enfermeros y enfermeras, ¿no? que están haciendo su labor y que es fundamental. Esto, últimamente oigo hablar mucho de la labor de los enfermeros y de las enfermeras que a veces cuando se habla de la primaria dicen, no, es que hay muchas... Hoy mismo tenía ese debate en otro lado, ¿no? Es que hay muchas cosas que no tiene que hacer. Ahora que se habla que la primaria está saturada, ¿no? Que cualquiera, tú lo conoces muy bien, ¿no? Dice, pues que están en los ambulatorios viendo 30, 40, ¿no? Sí, pero es que hay tareas que no tiene que hacer el médico, que podría hacer una propia enfermera. Incluso en la oficina de farmacia se pueden hacer cosas que directamente entonces descargaría, ¿no? Pero que a veces por corporativismos malentendidos, pues no, esto solamente lo puede hacer el médico. Pues esto lo puede hacer la enfermera perfectamente, porque
tiene una pauta, está pautado, pues entonces viene, recoge una medicina, pero recoge una receta y se le prescribe 3 meses más y no tiene que pasar por la consulta del médico, ¿no? Y como eso entiendo yo que muchas veces se va a ver al médico y el médico les hace una atención, lo tiene que hacer la enfermera, ¿no? Esta mañana precisamente estaba viendo este debate y dice, pues tiene todo el sentido, ¿no? Totalmente, y además cuestiones también muy profesionales, ¿no? Con la formación adecuada. Con la formación adecuada, exacto. Todo funciona. Claro, ¿no? y es un equipo y dice, bueno, pues esto lo pueden hacer perfectamente. Y dice, no, eso tiene que hacer el médico. Pues ya está. Entonces, claro, vamos a seguir todos los días escuchando, ¿no? Oye, ¿no? Que tenemos a los médicos de atención primaria ya quemadísimos de ver a cientos de personas en una semana. Y dices, claro, ¿qué tal si repartimos juego? Pues hay cosas que tienen que hacer ellos y cosas que a lo mejor pueden hacer otros profesionales. Indudablemente. En primer lugar, las enfermeras y enfermeros, ¿no? Sí, las nuestras hacen muchísimas cosas. Claro. Y bueno, a un nivel altísimo, ¿eh? O sea claro, como tiene que ser. Pues nada, Borja, muchísimas gracias. Bueno, ha estado fenomenal y nada, esperamos verte quizá en el futuro para seguir hablando, porque es un tema más que va en evolución, ¿no? Todo lo que pueda fomentar, lo que de nuestra experiencia podemos trasladar para el bien de las personas, bienvenido sea. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.